Hace unos días coordinaba con una colega sobre el sílabo del curso que dictaremos en una segunda especialidad, el cual se hacía de manera presencial y dada la coyuntura será virtual. Para lo cual deberemos precisar el tipo de estrategias virtuales o no presenciales que desarrollaremos. Entonces surgieron preguntas como ¿qué estrategias emplear? ¿Videoclases, fichas, foros o qué otras? ¿Qué tiempo dedicar a cada una? ¿A cuáles sí y a cuáles no considerar en la programación del tiempo empleado? Lo que me llevó a reflexionar y elaborar el presente video para compartir con ustedes dichas reflexiones. Hola, ¿qué tal? Te saluda Vicente Mendoza, especialista en enseñanza, aprendizaje y desarrollo personal. En los próximos minutos analizaremos algunas ideas sobre cómo adaptar la programación didáctica de cursos y asignaturas de pre y posgrado de la modalidad presencial a la modalidad no presencial. Quédate conmigo. Otras universidades han adaptado sus cursos y asignaturas a la modalidad no presencial, o también llamada remota, pero a través de metodologías distintas. Algunos han optado a través de videoclases como estrategia exclusivamente sincrónica. En otros casos se emplea la videoclase como estrategia sincrónica en la misma cantidad de horas que en la modalidad presencial, pero además se obliga al docente a desarrollar otras estrategias asincrónicas como foros, tareas, asignaciones, cuyo tiempo empleado no es cuantificado en la programación, afectando a los docentes con un tiempo extra más allá de lo programado, como también afectando posiblemente a los participantes en su tiempo de otras responsabilidades. Un tercer grupo de muy pocas instituciones, dicho sea de paso, ha decidido optar por estrategias sincrónicas y asincrónicas de modo compartido, cuyas horas empleadas, en ambos casos, son tomadas en cuenta en la programación horaria. Es decir, se le asigna a la videoclase un porcentaje de horas. Otro porcentaje se asigna para la elaboración, monitoreo, retroalimentación y evaluación de estrategias asincrónicas, y un porcentaje más a la preparación de material didáctico, como lecturas, videos o tutoriales. Dadas estas tres opciones, entre otras, y volviendo al tema del sílabo, mi colega y yo nos preguntábamos si deberíamos desarrollar las clases de manera totalmente sincrónica, las 5 horas que corresponderían a la modalidad presencial, o combinar estrategias sincrónicas y asincrónicas, y de ser el caso, tomar o no tomar en cuenta las estrategias asincrónicas en la programación horaria. Y de decidir que sí, ¿cómo justificar dichas horas asincrónicas en la programación? Esto merita un análisis de dos aspectos, el metodológico y el normativo. En lo metodológico, debemos analizar el uso de las estrategias sincrónicas y asincrónicas, tanto en la modalidad presencial como en la no presencial. En el caso presencial, en donde la interacción entre docente y estudiantes se da en un mismo espacio físico, como el aula de clase, las estrategias más idóneas a emplearse son las sincrónicas, dado que éstas reúnen a los actores del proceso educativo en un mismo contexto temporal, a la misma hora, por lo que son en las que básicamente se promueven los nuevos aprendizajes. Y tal vez también por ello, entre otros motivos, es que solo se contabilicen en la programación del tiempo a trabajar. No es así el caso de las estrategias asincrónicas, las que se desarrollan haciendo que docentes y estudiantes interactúen, pero sin la necesidad que sea en el mismo momento, no siendo necesario tampoco que sea en un mismo espacio físico para dicha interacción. Generalmente son empleadas en la modalidad presencial para preparar lo que se va a aprender, como es el caso de lecturas previas, para reforzar lo aprendido, como es el caso de lecturas posteriores a la clase, o para evaluar lo aprendido, como es el caso de los trabajos individuales, los trabajos grupales o los trabajos de investigación. No es muy común, o casi nunca, se da la situación donde se empleen como parte central del proceso de enseñanza-aprendizaje.
En el caso de la modalidad no presencial, la situación con respecto a las estrategias a emplearse es diferente, dado que si bien ambos tipos, especialmente las sincrónicas, mantienen en cierta medida sus mismos objetivos de uso que en la modalidad presencial, en el caso de las estrategias asincrónicas, además de emplearse para preparar, reforzar o evaluar los aprendizajes, en cuyo caso tampoco deberían considerarse en la programación de las horas, como en el caso presencial, pero además decía, también pueden emplearse y son empleadas en ocasiones para promover o desarrollar los aprendizajes, es decir, en la fase central del proceso. Y de ser así, sí debe incluirse su programación en las horas. Entonces, la clave para decidir qué tipo de estrategias emplear sería tomar en cuenta el objetivo de su uso. Y en cuanto a considerar o no las horas empleadas en las estrategias asincrónicas, deberíamos preguntarnos si se pretende emplearse en las fases previas o posteriores del proceso de aprendizaje, en cuyo caso su programación no se justificaría, como no se justifica tampoco en la modalidad presencial. Pero, si se piensa emplearlas en la fase central del proceso de enseñanza-aprendizaje, se debería programar sus horas y se debería también combinar con herramientas sincrónicas, de tal forma que se optimice el proceso de enseñanza, tal cual lo vienen haciendo algunas pocas instituciones. Esto nos llevaría al segundo aspecto a considerar en el análisis planteado, el aspecto normativo. A partir de optar por combinar con buen criterio estrategias sincrónicas y asincrónicas, y de considerar en la programación de horas el tiempo empleado por ambos tipos de estrategias a través de una matriz, cuadro o tabla de especificaciones de equivalencias que permita asignar un peso a cada estrategia, sea sincrónica o asincrónica, con respecto al total de horas asignadas, se requiere una normativa de las autoridades u órganos de gobierno de la institución educativa que respalde lo establecido con criterio técnico-pedagógico. Ahora bien, si nos preguntamos cuál de los aspectos se debería trabajar primero, algunos optarían por aprobar una norma y luego buscar a los especialistas que la materialicen en una propuesta metodológica. Sin embargo, si debo optar por uno de ellos primero, creo que, siguiendo la lógica de la explicación desarrollada, se debería trabajar en primer lugar la propuesta metodológica, la cual debe estar a cargo de un equipo de especialistas en didáctica y especialmente en didáctica con herramientas virtuales. Para luego, sobre la base de la propuesta elaborada, sea un equipo de gestión quienes propongan a la autoridad u órgano que permita la aprobación de la norma que regule y respalde la propuesta desarrollada. Si bien la coyuntura nos obliga a adaptar lo programado como presencial antes de la pandemia a no presencial o remota después de su surgimiento, ello no implica simplemente reemplazar el aula física por el aula virtual y con esa misma actitud su programación, o reemplazar lo asincrónico de lo presencial y llevarlo a lo no presencial con el mismo objetivo, considerando que en este caso podría cumplir objetivos similares a las estrategias sincrónicas. Creo que lo que se debe hacer es llevar a cabo esa adaptación considerando los objetivos y las características de la modalidad presencial y la no presencial, y en cada caso el uso de las estrategias didácticas sincrónicas y asincrónicas. De acuerdo a ello, se debe planificar un proceso de enseñanza-aprendizaje, en este caso no presencial, en donde se optimice los logros esperados. Se hace muy necesario, en ese sentido, el intercambio de ideas, con miras a enriquecer y mejorar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación aplicados a la educación. Como mencioné, este video tiene por objetivo justamente compartir con ustedes mis reflexiones con miras a enriquecer y mejorar el uso de las herramientas virtuales en la enseñanza no presencial. Soy Vicente Mendoza, especialista en enseñanza, aprendizaje y desarrollo personal.